para indicarlos. Entonces, ahora sí, sin más, doy la palabra a la representación de la sociedad civil, agradeciendo que la persona que usó la palabra pues se presente. Diga a la organización presente o al resto de sus acompañantes, o cada quien al hacer uso de la palabra haga lo propio. Adelante, por favor. Buenos días, señores comisionados. Francisco Valencia, trasplantado renal, esposa trasplantada renal, padre con cáncer, ninguno sin recibir medicamento durante 6 meses. Existen graves, masivas y sistemáticas violaciones del derecho a la salud, unido a otros derechos que incluyen la alimentación, produciendo una emergencia humanitaria compleja con una alarmante escalada de muertes, de daño y sufrimiento humano, como consecuencia de persistentes patrones de privación que abarcan medicinas, equipamiento médico, tratamientos y servicios de atención a la salud. Estas medidas han causado una severa escasez prolongada y el retiro de medicinas de las listas de importaciones, poniendo en peligro 300.000 personas en diversas condiciones crónicas que dependen de los organismos de salud y el Seguro Social. Para dejar constancia de las muertes que están produciendo esta emergencia, hacemos referencia a las 7 personas fallecidas entre enero y febrero de este año, debido a que se agotaron en el país los filtros para las máquinas de hemodiálisis a nivel nacional. Durante el 2017 y enero del 2018 se contabilizaron 50 rechazos agudos de órganos y 7 personas fallecidas por la falta de inmunosupresores. Entre el 2016 y el 2017 perdieron la vida 34 personas con hemofilia por hemorragias al no conseguir factores de coagulación. Unas 66 mujeres fallecen diariamente con cáncer de mama. 4 millones de personas también están en riesgo y han ido falleciendo por la escasez generalizada de medicinas y las precarias condiciones de los servicios de salud público. En un monitoreo que realiza Convite en enero del 2018, el índice de desabastecimiento de medicinas para hipertensión, diabetes, diarreas, infecciones respiratorias era el 91.6, llegando incluso a 96.7 en el caso de medicinas para las infecciones respiratorias agudas. Nuestra gente y nuestros compañeros mueren. Basta, queremos vivir. Catherine Martínez, Prepara Familia. Somos una organización que acompaña y defiende los derechos de los niños hospitalizados. Por la extrema precariedad de los servicios de salud, las muertes maternas se duplicaron en el año 2016, comenzando a fallecer 2 mujeres por día debido a complicaciones relacionadas con el embarazo. En similares circunstancias, mueren diariamente 32 niños menores de 1 año, la mayoría recién nacidos. En el Hospital JM de Los Ríos, centro pediátrico de referencia nacional, cuyas condiciones son mejores que los demás hospitales públicos, no tienen equipos de rayos X, tomógrafo, resonador, ni reactivos para hacer exámenes de laboratorio. 34 servicios de este centro tienen graves carencias de medicinas e insumos. Desde 2018, desde enero, están suspendidas las operaciones en el JM de Los Ríos. Los techos presentan filtraciones, las remodelaciones hechas no cumplen con estándares de la Organización Mundial de la Salud. En enero de 2018 falleció un niño con difteria y en febrero un bebé con sospecha de sarampión. Debido al brote infeccioso de la unidad de hemodiálisis y por no contar con antibióticos, en el año 2017, 10 niños fallecieron en esta unidad. Entre diciembre de 2017 y enero de 2018, fallecieron 36 niños por desnutrición, fallas en los ventiladores y falta de suministro de medicina. Los niños con desnutrición no reciben suplementos nutricionales. Cada día se incrementa el número de niños desnutridos y los casos de marasmo, cuachorco y edematosa se han incrementado desde el 2014. En ese año, 6 casos, 6 niños fallecieron, 6 niños desnutridos, mientras que en el 2017 los niños con desnutrición ascendieron a 32 casos.
y solo en enero de 2018 se registraron 5 casos de niños con desnutrición grave. Buenos días, Luis Francisco Cabezas, Convite Asociación Civil. Por otra parte, los casos de malaria experimentaron un aumento de 365% entre los años 2000 al 2015, debido al no cumplimiento de los esquemas de prevención en las áreas endémicas. El número de casos notificados aumentó 76% entre 2015 y 2016, llegando a 240.613 casos. Hasta junio de 2017, se incrementó en 63% con 400.000 casos, extendidos a 17 estados del país. En un contexto de escasez, se han incrementado las muertes por malaria en un rango de 300 a 500 muertes en 2017. 70% de las 77.000 personas con VIH no recibieron sus tratamientos de forma constante, con especial preocupación en la comunidad Guarao en el delta del Orinoco. Se tiene conocimiento de 18 nuevos casos de VIH por día. No hay acceso a pruebas de diagnóstico, ni seguimiento, ni fórmulas lácteas para niños y niñas de madres con VIH. Debido a que los esquemas de vacunación no se cumplen hace varios años, en 2016 se reportaron los primeros casos de fallecimiento por difteria en el estado Bolívar. Médicos denunciaron que habían muerto 17 niños, sobre los cuales se les obligó a callar. El Ministerio de Salud reportó a la OPS 324 casos en 2016 y 609 en 2017, los cuales se extendían a 21 de los 24 estados del país con una tasa de letalidad de 21%. Apenas 14% de las personas afectadas tienen vacunación y 56 eran mujeres. De igual forma, Venezuela notificó 773 casos sospechosos de sarampión en 2017. Mildred Rojas, Transparencia Venezuela. En materia de alimentación queremos señalar que la corrupción y las políticas que han promovido el desmantelamiento de la producción y procesamiento de alimentos son la causa de la crisis alimentaria en Venezuela. La corrupción en este ramo se ha servido de la impunidad, el monopolio de divisas, el control de precios y la opacidad. Desde el 2004, el gobierno ha creado una macroestructura alimentaria. De las 536 empresas propiedad del Estado, 71 pertenecen al sector agroalimentario, siendo improductivas e ineficientes. 10 de los 11 ministros de alimentación han sido militares. El ministro de la Defensa también es autoridad en el manejo de alimentos. Todas las funciones que hacen posible la alimentación están militarizadas y manejadas con total opacidad. La producción nacional de alimentos ha sido masivamente menoscabada por marcos legales restrictivos, criterios de asignación y distribución de recursos que responden a intereses particulares que han provocado disminución de más de 50% de la superficie cosechada y la reducción del censo de animales en 70%. Es decir, todo el daño y la crisis que se ha generado responde a políticas de control, opacidad y corrupción por parte del Estado. Gracias. Susana Rafali, Provea. La industria venezolana de alimentos inicia el año 2018 operando a un 30% de su capacidad. A enero de este año, su índice de producción cayó 21.5%, contribuyendo a una reducción acumulada de 62% en los últimos 36 meses. En fórmulas infantiles, la escasez es de 100%. Las operaciones de industriales y comerciantes han sido severamente restringidas y criminalizadas. En 2017 suman 125.246 las acciones contrarias a los derechos económicos de los actores del sistema alimentario nacional. Expropiaciones, intervenciones, ocupaciones temporales, regulaciones confiscatorias, multas, invasiones, cierres de empresas, saqueos controlados y comisos. El desabastecimiento de alimentos alcanzó 87% y la inflación acumulada fue de 2.616% en el 2017. Ante esto, la posibilidad de comer se reduce a comprar una caja CLAP que, como subsidio, ha resultado de alto costo, de pobre desempeño social y sujeto a una inflación de 5.500% en un año de funcionamiento.
Aunque hayan llegado a 71.4% de familias, su frecuencia de venta es irregular, su contenido es inadecuado en cantidad, calidad y adecuación a nuestra cultura alimentaria. Solo el 23.8% de las familias han tenido acceso a comprar estas cajas una vez al mes. Los CLAP carecen de la estructura formal de un programa de subsidio de alimentos, se han desempeñado con la intervención de actores paraestatales que carecen de regulación y competencias como garantes del derecho a la alimentación y operan con total opacidad. Según la encuesta de condiciones de vida en el 2017, 87% de los venezolanos viven en pobreza y 61% en pobreza extrema. Más de la mitad de esta pobreza es reciente y 30% crónica. 80% de los hogares venezolanos viven en condiciones de inseguridad alimentaria y 61% de los representantes de estos hogares se acuesta con hambre porque no tienen dinero suficiente para comprar comida. El 64% de las personas adultas perdió en promedio 11 kilogramos de peso en el último año. Marianela Herrera, Observatorio Venezolano de la Salud. Fundación Bengoa reporta que 33% de niños menores de 2 años de sectores populares a nivel nacional presenta desnutrición crónica, que de no ser atendida terminará evolucionando hacia una desnutrición aguda con daños irreversibles a futuro. Según Cáritas Venezuela, los niveles de desnutrición aguda en población infantil en las parroquias más pobres superan los umbrales de emergencia de la Organización Mundial de la Salud. En diciembre de 2017, la desnutrición aguda, moderada y severa entre menores de 5 años alcanzó 16,8%, lo cual refleja una duplicación de la prevalencia en un año. 71% de los niños evaluados presentan déficit nutricional y 36% que sobreviven la desnutrición aguda muestran signos de retardo en el crecimiento. La escasez de alimentos se agudiza en las cárceles, centros de detención preventiva y en hospitales psiquiátricos. En estos hospitales, desde hace 2 años, se vienen reportando un aumento en las muertes de pacientes en severo estado de desnutrición. El Carnet de la Patria, método electrónico para automatizar los programas de protección social, es utilizado para el control político y social de la población para asegurar una suerte de fidelidad obligada que impide a las personas en situación de vulnerabilidad expresar afinidad política distinta al gobierno y exigir sus derechos. La corrupción y la impunidad admitida por el propio Ejecutivo Nacional han destruido al aparato productivo, la atención en salud y la recuperación nutricional. Transparencia Venezuela ha registrado más de 200 casos de posible corrupción. El Parlamento denunció sobreprecio en las importaciones sin acciones por parte de la Fiscalía. Desde el 2015, los ministerios con competencia en salud y alimentación no publican sus informes de gestión. Tampoco informan sobre indicadores esenciales en salud y nutrición desde hace varios años, ni responden las solicitudes de información. Ninguna de las demandas interpuestas ha sido admitida o declaradas procedentes. Buenos días, Ricardo Rosales, Espacio Público. Autoritarismo y pobreza crecen simultáneamente si no hay información pública. El silencio y secretismo del Estado respecto de la gestión pública impide el debate de los problemas sociales y la rendición de cuentas. Esto sumó elementos que agravaron la institucionalidad democrática en Venezuela y degeneraron en la emergencia humanitaria compleja que hoy sufre el país. En 2016, Espacio Público presentó 91 peticiones de información, de las cuales una fue respondida por el Estado. En 2017, 31 peticiones, no hubo respuestas. En 8 años, 26 demandas y no hay sentencia a favor de la información. Se trata de una política de secreto con graves consecuencias para los derechos humanos. En el área de alimentación no se respondieron peticiones sobre producción anual de alimentos, consumo nacional y medidas para atacar el déficit. Desde el 2015
No existe rendición pública sobre informes de empresas estatales ni datos oficiales sobre escasez e inflación en alimentos. El Estado creó los comités locales de abastecimiento y producción ante la crisis, ocultando la información sobre su organización y funcionamiento. Al lado de estas organizaciones subsisten serias denuncias de corrupción que todavía no han sido investigadas. En 2017, los problemas de accesibilidad y disponibilidad de alimentos se acentuaron dramáticamente con la ausencia de información. La propia Comisión Interamericana reconoce en su resolución. Bien, amigos, era parte entonces de este 167º periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se lleva a cabo en este momento en Bogotá, Colombia. Bueno, diferentes ONG referían cifras que daban cuenta de la grave crisis de salud y en materia alimentaria que vive Venezuela. Vamos a seguir escuchando. Autoritaria que combina políticas de opacidad y castigo buscando separar a la sociedad de lo público, pero eso no es posible, como tampoco es posible esconder las largas filas en los supermercados, la escasez de insumos en hospitales y otros padecimientos de la sociedad venezolana. En este sentido, Espacio Público exige al Estado atender inmediatamente la crisis humanitaria con una cultura de transparencia que permita debatir sin censura qué es lo que está pasando en Venezuela. Gracias. Gracias, el tiempo ha vencido. Quisiera… no obstante, perdón, la palabra la doy yo. Okay. El tiempo ha vencido, no obstante, como hemos invitado a diversas organizaciones y sin perjuicio de que habrá una intervención final, quería saber, ¿estaba prevista una intervención más? Sí, por supuesto. Con la brevedad del caso, por favor. Okay. Efectivamente, en principio, damos las gracias por la invitación. Valoramos positivamente la presencia del Estado venezolano. Creemos que es muy importante el debate, intercambiar las ideas en estos espacios. Venezuela está viviendo hoy una crisis alimentaria terrible y las familias están comiendo en las basuras. Eso es un hecho que lo hemos visto permanentemente. Uno de los datos que más nos llama la atención es el incremento de las manifestaciones consistentes en Venezuela. Por ejemplo, por temas de tiempo, voy a ir puntualmente con los datos. En este 2018, las protestas por alimentos aumentaron en 199%. Es decir, el pueblo venezolano ha tomado las calles para exigir, para esperar una respuesta de las autoridades que desafortunadamente esas respuestas no han logrado subsanar el problema de fondo. Una de las medidas que ha tomado el gobierno venezolano ha sido, por ejemplo, el plan de los CLAP. Y ya sabemos, como dijeron los compañeros, porque tiene una cantidad de situaciones que realmente no van a orientar el problema de fondo, así como otras políticas. En este sentido, nos preocupa el aumento de la conflictividad de la protesta y quisiera compartir con ustedes un dato muy dramático que hemos observado en el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, y es el aumento de los saqueos y los intentos de saqueo en Venezuela. En enero documentamos 642% de aumento de los saqueos a nivel nacional y progresivamente hemos observado cómo se ha deteriorado la calidad de vida de los venezolanos que hace unos meses hacían fila en los supermercados, luego estaban saqueando los supermercados y más recientemente están comiendo basura en las calles y ahora están atacando a la finca y descuartizando a animales para poder llevarse un pedazo de carne. Es una situación que tiende a agudizarse en la medida en que el gobierno venezolano no tome los correctivos necesarios, que no se active el aparato productivo nacional y, algo muy importante, que no se le dé la oportunidad a un canal humanitario en materia de alimentos. Toda esta información, que lamentablemente por temas de tiempo no tengo la oportunidad de compartirla completamente, la voy a entregar a Secretaría para que toda la comisión tenga la oportunidad de ver los datos completos. Gracias, sí. En efecto, nosotros hemos en nuestro informe abordado este tema y estamos sin duda interesados y comprometidos en seguir recibiendo permanentemente información actualizada sobre esta materia humanitaria.